Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según corresponda. Hoy es martes 26 de septiembre de 2023 y en este episodio del podcast Investigando la Investigación tenemos el placer de tener como invitada a Sandra Hernández González. Hola Sandra, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Horacio? Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Sandra es actualmente profesora en la Universidad Panamericana Guadalajara y hoy vamos a tratar un tema muy importante que vamos a comentarlo poco a poco. Vamos a tratar el tema del deseo. ¿Correcto? Es correcto. Correcto. Muy bien. Pues entonces, Sandra, si nos podías comentar un poco más en detalle quién eres, a qué te dedicas, qué estás haciendo actualmente. Pero bueno, vamos a empezar. ¿A qué te dedicas? Gracias, Horacio. Bueno, yo soy profesora investigadora en el Instituto de Humanidades, como bien dijiste, de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, en México. Y actualmente, pues soy profesora investigadora y me dedico a la docencia y pues a desarrollar el tema de investigación de la tesis doctoral. Ese es el momento actual en el que estoy. Ujú. Muy bien. Y un breve recorrido, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo Sí. empezaste? Supongo estudiaste la carrera en filosofía o qué es lo que hiciste. No, sabes que yo llegué a la investigación a través de bueno, yo tengo una triple fuente, digamos, de mi formación profesional, que es la lingüística y la filosofía. Entonces, realmente mi Ujú, licenciatura es en lingüística y posteriormente desarrollé la filosofía en el posgrado, tanto en la especialidad como en la maestría y en el doctorado. Y ujú. bueno, de esas dos cosas siempre tuve mucho interés pues, por las grandes preguntas de la humanidad y grandes preguntas existenciales. Y fue pues esa inclinación natural y también el gusto por la lectura que me fue orientando hacia el tema de la filosofía y más específicamente de la antropología o de la ética antropológica. Vale. Bueno, un dato que quizá te puede, no sé, que pueda aclarar esto es que, vamos a ver, en México nosotros podemos dar clases con un grado superior al grado en que estás dando clases, ¿no? Entonces yo empecé a dar clases de licenciatura con el grado de maestría, Ok. ¿sí? Ya está cambiando un poco, o sea, actualmente, al menos en la universidad donde estoy, ya no es posible ingresar sin un doctorado, ¿no? Pero en ese tiempo aún era Ujú, posible y yo empecé así la carrera de investigación, o sea, empecé primero estudiando por mi cuenta, bueno, haciendo el máster en filosofía y dando esta docencia, ¿no? Y ya la docencia me llevó pues a profundizar más, etcétera, etcétera, y eso se aúna a una circunstancia institucional. Y es el hecho de que la universidad estuvo promoviendo de una manera, como digo, institucional, el desarrollo de la investigación a través, de muchas maneras, pero una de ellas a través de los doctorados para quienes tuvieran el perfil y el interés. Y pues yo levanté la mano porque pues ya tenía muchos años en esto y pues tomé la decisión de dejar de lado otros proyectos universitarios que tenía entre manos para hacer lo que yo llamo una inversión intelectual en el ok. doctorado. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y cuando hiciste esa inversión intelectual de hacer el doctorado, el tema en el que te metiste, porque tú ya al venir de esa formación en humanidades, en lingüística, ya tendrías una serie de intereses, pero claro, cuando te dedicas a un doctorado tienes que centrar un poco el tema y hacer un poco más específico. ¿Por qué tema te decidiste y por qué te metiste en ese tema? Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho el tema de las virtudes. Yo he sido profesora de ética muchos años y es un tema que me ha intrigado mucho, ¿no? Porque es una dimensión muy libre del ser humano, porque es un tema que se ha tratado mucho en el ámbito de la empresa, de la psicología, de la motivación, incluso como no sé, ¿no?
y había ciertas cosas que no me coincidían, ¿no? De lo que yo leía en la filosofía, de lo que yo leía en los libros sobre todo en los libros de anglosajones de Atomic Bones, etcétera. Bueno, aquí los tengo todos en mi librero porque les he dado muchas vueltas. Y yo decía, hay algo ahí que no entiendo, ¿no? O sea, que no entiendo y que creo que estamos llegando a un concepto de virtud muy instrumental, muy utilitarista. Entonces yo me fui por ahí, ¿no? Y dije, yo quiero hacer algo sobre la virtud. Esa fue mi idea Ajá. original. Cuando ya hablando más a fondo con lo que fue mi asesora de tesis, que fue un tesoro de persona que valoro mucho, me ayudó un montón, ella tiene un grupo de investigación sobre el deseo, entonces yo le planteé mi tema de tesis antes de que ella me aceptara como doctoranda. Y bueno, ella le pareció adecuado, hicimos un par de entrevistas y ya que la visité en Barcelona, pues ella me hizo una propuesta, ¿no? Me dijo, mira, tu tema encaja, o sea, encaja en mis áreas de investigación, tal, pero yo te quiero proponer algo si quieres, ¿no? O sea, yo le había propuesto originalmente cómo distinguir con más profundidad, de manera más práctica, la riqueza de la virtud y la pobreza de la regla, de la norma, ¿no? Porque son como dos normas de conducta que tienen que ver, pero también quizás están separadas. Bueno, yo quería investigar un poco por ahí. Y bueno, no te lo quiero hacer así muy, muy técnico, pero bueno, me dio su perspectiva y me dijo, otra posibilidad es que intentes relacionar el tema de la virtud con el deseo, ¿no? Bueno, un dato que no te dije muy importante es que a través de mi docencia, a través de las clases de ética y con un profesor que tuve en el posgrado, yo había leído el nombre de MacIntyre, Alasdair MacIntyre, que es un Ujú. autor contemporáneo que está vivo, está en Notre Dame, en Estados Unidos, quien he tenido además la oportunidad de conocer y de escuchar personalmente, y bueno, es una persona muy atenta. Entonces yo sabía que yo quería la virtud en MacIntyre, porque yo leyendo algunas notas a pie de página, o sea, es muy, muy chistoso, porque yo realmente conocía a MacIntyre por notas al pie de página de un manual de ética, ¿no? Y esas notas al pie de página yo decía, ¿quién es este hombre? O sea, o sea, esas pequeñas frases me botaron la cabeza, ¿no? Dije, esto es espectacular, ¿no? Y entonces yo le fui siguiendo un poco el hilo, les fui siguiendo un poco el hilo, me asesoré con personas pues que están más sabidas en esos temas, y le dije, oye, ¿tiene este hombre algo realmente consistente que decir? Porque no quiero perder el tiempo con un autor que se me acabe en 2 páginas, ¿no? Y bueno, las personas que yo confiaba en ellas bastante, porque ex profesores, me dijeron desde luego, ¿no? O sea, en MacIntyre hay mucha tela que cortar. Entonces, bueno, yo fui a mi asesora de tesis con esta idea, ¿no? MacIntyre, las Ujú. virtudes y qué más. Y ella, que es experta en el deseo, me dijo, bueno, te propongo esto, ¿no? Y bueno, me dijo, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque no sabemos qué vamos a encontrar. Claro, ¿había de dónde? Porque hay escritos de MacIntyre que se refieren directamente al deseo. Y bueno, ha sido un gran hallazgo para mí. O sea, hay mucho. Ajá. Y una duda, aquí, bueno, tú en ese momento estabas en México Sí, y tu directora de tesis en Barcelona. es correcto. Entonces, Sí, ¿cómo yo fue? estudié Sí. doctorado desde México y viajé a Barcelona una vez al año. Ajá. O sea, tú ya viste que de alguna manera buscaste los temas que ella investigaba o trabajaba y al irte para Barcelona ya fuiste a hablar con ella, ¿o fue que estando tú en Barcelona coincidiste con ella y viste que casaba en tus temas? Sí, no, más bien yo empecé a buscar una universidad que tuviera, o sea, yo empecé a buscar una persona que estuviera en un ámbito de investigación que me pudiera dirigir a mí, ¿sí? Y es muy curioso también, de hecho, cuando me preguntan cómo llegaste a ella, digo, es que ahora casi casi ya no lo sé, ¿no? Porque fue una cosa como tan rebote que una persona te lleva a otra. Yo ni siquiera conocía la universidad en que ella está, o sea, así de sencillo. Yo había Ujú. tenido una compañera, una colega de estudios de Barcelona y le dije, oye, tengo este interés, estoy buscando una persona que sepa de esto, ¿no? O sea, que sepa de virtud, pero bueno, sí. Y me dijo, bueno, pues está Magda Bosch, si quieres hablar con ella, tal, pregúntale. Y entonces obviamente pues yo me metí a buscarla y vi que, bueno, que tenía un discurso filosófico que, bueno, me parecía interesante, enriquecedor. Y entonces yo primero hablé con la universidad y con ella, ¿no? A Ujú. ver si yo era candidata para esa universidad, si ella le interesaría el tema. Y entonces una vez que hubo acuerdo mutuo entre universidad, asesora y yo, entonces ya me lancé a Barcelona, pero ya lo seguro, ¿no? Ya hablar con ella, conocer la universidad, a inscribirme y a tener un mes de trabajo que se me sacaron las neuronas, ¿no? O sea, realmente Magda me ha enseñado a trabajar. Ujú. Muy bien. ¿Y cómo es para los que no estamos en el campo de la filosofía, aunque en la audiencia del podcast hay mucha gente también por de humanidades, pero tú llegas allí, ya tenías esas ideas que querías proponerle a tu directora, ella también te sugiere otras, lo cual es bastante típico, ¿no? Siempre Sí, suele haber un sí, intercambio.
y yo creo que bueno también que haya un poco pues de acuerdo entre las dos partes. Bien, entonces, ya, ¿cuál era entonces el problema o la línea de investigación principal que querías tratar o que trataste en tu tesis para Sí. que la audiencia que no sea de humanidades o de filosofía, en términos más o menos mundanos, pues se pueda entender un poco? Relacionado, imagino, como has comentado, con la Claro. virtud y con el deseo, ¿no? Sí, sí, mira, finalmente el tema es tan amplio, como bien tú y yo lo mencionábamos en otra ocasión, que claro, lo más difícil, una de las partes más difíciles del desarrollo de la investigación fue acotar, ¿correcto? Claro. Porque inicialmente yo quería ver la relación ya entre virtud y deseo, pero eso implicaba abordar el deseo de una manera muy profunda y muy completa, y también la virtud, pero eso hubieran sido 2 tesis doctorales. O sea, 2 tesis doctorales. Entonces, y bueno, a mí finalmente el tema del deseo me apasionó, ¿no? O sea, me apasionó porque finalmente está en el corazón de la virtud, está el deseo. Y entonces yo me quedé con el deseo también porque los escritos de MacIntyre me ofrecieron eso, ¿sí? O sea, MacIntyre tiene muchísimo sobre la virtud y por lo mismo yo no podía abordar la virtud al mismo nivel que el deseo porque los dos temas están muy presentes en MacIntyre, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, bueno, acoté y lo que hice fue el papel del deseo en la filosofía moral de MacIntyre, ¿sí? Entonces, deseos en las obras de MacIntyre. Ese sería Ujú. como, lo que yo hice fue sistematizar las aportaciones de MacIntyre al deseo, sobre todo en 13 obras. Yo lo que hice fue echar un clavado en todas las obras de MacIntyre y ver cuáles eran las que eran más relevantes sobre el deseo y sistematizar ese conocimiento, obviamente un poco con diálogo con otros autores, aportaciones personales, etcétera. Pero si alguien quiere saber qué dijo MacIntyre sobre el deseo, pues está todo en la tesis ya sistematizado, porque lo expone en diversos escritos y a modo desigual. Vale, bueno, para la audiencia pues no os preocupéis porque luego en las notas del programa pondremos los enlaces a todas las publicaciones de Sandra y a todas las demás que está comentando. Podréis verlo todo en detalle. Exacto. Vale, ya nos vamos haciendo una idea del tema principal. Ahora, o quizá quisieras que lo reformule de una manera más sencilla. Venga, ya que estamos. Vale, vamos. Entonces, ya más en corto, ¿qué son los deseos? ¿Cómo funcionan en la acción humana? ¿Cómo se experimentan? Si los deseos son libres o no, si guían bien o si guían mal, si son solo deseos racionales o son solo sensibles, porque además hay mucha idea sobre el deseo tanto en la filosofía como en las personas de a pie, mucha misunderstanding, ¿no? O sea, Claro. mucho de qué es esto, ¿no? Y esto yo lo he comprobado cada vez más. Esta misma mañana estuve dando una sesión sobre el tema y bueno, veo que hay mucha deformación o desinformación, ¿no? Un conocimiento intuitivo que es muy pobre. Entonces, la tesis va sobre eso, ¿no? Siguiendo a MacIntyre siempre y en enriquecimiento con otros autores. Decir, yo como persona, ¿cómo es mi actuar en relación a los deseos? ¿Cómo lo puedo entender y entenderme? Vale, vale, creo que queda más claro para lo que no estamos en el campo, ¿vale? Y entonces ahí me surge otra duda o curiosidad por lo que estás comentando. Claro, efectivamente, yo soy de ciencias, ¿no? Puedo tener una noción de lo que yo entiendo por deseo, ¿vale? Y por lo que tú comentas, claro, si me voy a fuentes más, no sé si decir, profundas o de la filosofía o como a esta persona pues, que tú estás investigando, ahí voy a obtener una definición más exacta o más Sí, estudiada, ¿no? sí, correcto, sí. De todas maneras, el deseo es muy simple, o sea, muy simple de definir. El deseo es el motor de la acción. Podemos definirlo como el antecedente inmediato a la acción. O sea, toda acción está movida siempre por un deseo. Es como un resorte interior que tenemos, es una inclinación a obtener algo. También la palabra deseo es una palabra que tiene muchos usos, ¿sí? Deseos imposibles, sueños vagos, me encantaría ser un ave, o sea, ese tipo de deseos no entran dentro de la filosofía, porque, al menos no de esta línea filosófica, porque estamos hablando de Claro, deseos que mueven a la acción, ¿sí? Entonces, así dicho de manera sencilla, es el motor previo a la acción. el motor previo a la acción, vale. Y luego aquí me surge otra pregunta. Esa definición que tú comentas, imagino que es una definición que viene del mundo de la filosofía. Si nos vamos al mundo de la psicología, ¿cambiaría esa definición? Y si nos vamos al mundo no sé, al mundo de los negocios, no sé si cambiaría también. Supongo que depende también del área desde la que se mire. Es correcto, sí. Bueno, la psicología no es mi ámbito directo, pero sí efectivamente es un tema que colinda mucho con la psicología, porque la psicología aborda los deseos desde la perspectiva descriptiva,
¿sí? Y efectivamente uno de los grandes temas de la psicología es el deseo, pero también de la filosofía. O sea, la filosofía lo tenemos desde Platón, Aristóteles, entre medio muchos otros, Tomás de Aquino, Freud, Nietzsche, Stevenson, Hume. O sea, cada Ujú. quien ha tenido su postura y yo te diría que no son solo posturas filosóficas, sino son posturas que ellos han recogido de la cotidianeidad y les han tratado de dar una explicación, ¿no? Entonces, no sé qué me habías preguntado. Sí, porque mi impresión era la Sí. definición que tú estabas comentando de deseo. Claro, es una definición que viene del campo de la filosofía, pero diferentes áreas, como puede ser, Sí, entiendo, la psicología o no sé si también otras ciencias sociales que no sean no sé, la literatura a lo mejor, tienen otra manera un poco diferente pues, de entenderlo por lo que es el deseo, ¿no? sí. Bueno, yo lo que he visto, porque sí he leído también de ciencias alternativas, digamos, o sea, que están cercanas a la filosofía, es que hay una coincidencia, sin embargo, hay una diferencia en el sentido de desde qué ángulo lo veo, pero no hay una Ujú. contradicción total, ¿sí? Ah, Por sí. ejemplo, la psicología se centra mucho en la parte afectiva del deseo, ¿no? En cómo se siente el deseo, en cómo se percibe el deseo, en cómo se vive el deseo emocionalmente, por así decir, ¿no? Mientras que todas las teorías de motivacionales, de empresa, pues justo se centran en el deseo como motivación, ¿sí? Por ejemplo, la Vale. industria de la mercadotecnia, pues es experta en los deseos, ¿no? O sea, son expertos, digamos, antropólogos, por así decir, porque lo que ellos hacen es entender cómo funcionan los deseos humanos para generar aquellos deseos que necesitan que las personas tengamos para el consumo, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, o sea, cada ciencia lo aborda desde su propia finalidad. De acuerdo, de acuerdo. No Y hay, luego, no hay una contradicción total, pero quizás sí hay un enfoque más parcial. Lo propio de la filosofía es que lo ve en su totalidad, todo tipo de deseos y en su naturaleza, que es, o sea, te da como todas las herramientas para que cualquier ciencia se alimente de ahí. Por ejemplo, si tú te metes al diccionario de filosofía de Stanford, que es un diccionario pues muy validado, tú ves la definición de deseo, te dice un estado de la mente, ¿sí? ajá. Y efectivamente, ¿sí? O sea, si tú tienes un deseo muy particular, todos los deseos son particulares, tu mente se enfoca hacia ahí. No sé, si yo tengo hambre, quiero comer, Ujú. es estado de la mente que me lleva a ser selectiva en mi acción, en mi búsqueda, y voy a identificar más fácilmente aquello que me va a satisfacer ese apetito, por así decir, ¿no? De acuerdo. Entonces, digamos que en este caso la filosofía tendría un poco, no sé, lo estoy intentando ver como algo superior, ¿no? Porque tiene un poco la Bien, potestad correcto. de ver todas las virtudes, ¿no? Yo en ciencia me lo imaginaría como las matemáticas, porque ya estás Total, en física, en química o biología, necesitas matemáticas y las matemáticas están un poco por encima. No sé si es sería un correcto, símil 100%, le diste adecuado. efectivamente. Por eso la filosofía no tiene una aplicación, o sea, tiene una aplicación práctica. De hecho, McIntyre da una perspectiva muy práctica de su filosofía moral y más esta que es de los deseos, que es como tan experiencial. Pero efectivamente, o sea, la filosofía lo que hace es entrar en contacto con otras ciencias y esas ciencias tienen como el ejercicio más directo de una parcela del saber, de una parcela ya más práctica, como podría ser ya Vale, la psicología, la educación del carácter, ¿sí? vale, vale. Creo que se ve más claro. Sí, sí, Gracias. sí, de nada. No, no me lo he planteado así. Y es súper interesante. Y luego, otra duda que tengo, vale, cuando tú te pones en la línea principal de tu tesis a leer todas las obras de esta persona para ver, como tú has dicho, sistematizar esas definiciones, Sí, cómo de arduo, cómo de complejo es ese trabajo, ¿no? Porque imagino que un investigador en cualquier área, si tiene varias obras, el tiempo va pasando, van pasando las maneras de ver. Yo, mira, en filosofía, yo he intentado leer a Wittgenstein, ujú, no he entendido mucho, ¿vale? Pero, otra por ejemplo, sí que entendí que tuvo muchas épocas distintas y que no se ujú, puede decir entiendo a Wittgenstein, porque sí, tiene la época eso, de antes de estar en Noruega, la época de después, etcétera, etcétera. sí, 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 Entonces, la pregunta sería, en la persona que tú has investigado, si sí, tenía una, digamos, trayectoria constante o no en esa manera de definir el deseo y cómo de fácil o difícil es investigar a lo largo de su trayectoria. claro. Sí, es una pregunta muy buena, muy interesante y pertinente porque efectivamente, a la hora de seleccionar el tema, yo seleccioné qué tiempo de McIntyre yo iba a abordar, ¿sí? Ajá, Porque claro. McIntyre empezó a escribir en 1957 y estamos en el 2013, ¿no? Entonces, el rango de escritos que tiene es muy amplio. Entonces, yo estudié McIntyre a partir de 1981, que fue su obra cumbre, por así decir, que se llama Tras la virtud, After Virtue,
que fue Ajá. la que ahora lo lanzó, digamos, al estrellato, si hablamos en términos coloquiales, Sí. porque ahí él tuvo un recorrido muy largo desde la filosofía lingüística, estuvo también un poquito en el marxismo, después un poco de confusión en el sentido que él, o sea, la inquietud de McIntyre recaía muchísimo, entre otras cosas, sobre cuál era la fundamentación del bien. ¿Sí? Es decir, ¿en qué se apoya Ajá. el bien? Realmente el bien se puede. Y él no encontraba respuesta en ninguna de las corrientes filosóficas de las que él procedía, que sobre todo eran de la filosofía lingüística. Y, y finalmente, bueno, después de una trayectoria que no es el momento de ahorita exponer ni nada, él considera que el planteamiento aristotélico de la virtud sí da respuesta a la fundamentación del bien. Y Ujú. entonces lanza una obra que se convierte en una obra muy debatida en el mundo de la filosofía. De hecho, al grado que se dice actualmente que en la filosofía moral actual un interlocutor indispensable es McIntyre, ¿no? O sea, si tú vas a hablar de un tema de filosofía moral, hay que decir, ¿y McIntyre qué dice al respecto? Porque para bien o para mal, obviamente hay personas que estamos mucho con él, hay personas que le critican, es lo normal, ¿no? No todo el mundo vemos las cosas igual, ni pensamos igual, pero es un autor que ha despertado muchísimo diálogo y que muchísima también rechazo, desde luego, pero está en la conversación, ¿no? Entonces yo tenía que limitar porque era imposible abarcar toda la conversación. Entonces yo lo que hice fue a partir de Tras la virtud, que fue su planteamiento aristotélico de virtud, y entonces a tu pregunta de si hay evolución, cambios, permanencia, yo diría que hay desarrollo, ¿sí? Porque lo que él hace en Tras la virtud es dar una serie de elementos, bomba, por así decir, que no los termina de penetrar, porque hace todo un planteamiento muy interesante, muy atractivo, muy novedoso, muy revolucionario. Muchos autores han criticado la modernidad, pero no han hecho una propuesta completa de cuál sería la alternativa, ¿sí? Entonces, el que Ujú. hace es uno más quizá, porque no es el único Charles Taylor, están muchos otros que han criticado ciertos rasgos de la cultura moderna, contemporánea, pero él da una contrapropuesta. Y esa Vale. contrapropuesta está planteada en ese libro. Y dentro de esas contrapropuestas está el tema de la educación moral como una educación eminentemente afectiva. Y plantea el concepto de virtud. Y entonces ese primer brote, ¿no? Y entonces en las obras posteriores lo que hace es desarrollar esa idea, aunque como te decía no lo hace de modo sistemático. Le hacen una entrevista y aporta algo, escribe un libro nuevo y aporta algo. Y entonces hay que ir buscando, ¿no? Hay que ir buscando como el hilo y ponerlo junto, ¿no? Pero yo diría que hay desarrollo. Hay Al grado desarrollo. de, o sea, la primera obra que yo estudié fue, bueno, estudié también obras previas, pero no las incluí en la investigación. O sea, en 1981, Tras la virtud, hasta la última obra que es del 2016, Ética en los conflictos de la modernidad. O sea, el título mismo de la obra ya incluye el tema del deseo. Se titula así, o sea, Ética en los conflictos de la modernidad sobre el deseo, ¿sí? La narrativa, otros más, ¿no? Pero ya, o sea, el deseo va cobrando un protagonismo cada vez mayor. Y después de haberlo estudiado y por lo que estás comentando tú, ¿crees que esa fijación o esa importancia que comienza a darle al tema del deseo a lo largo del tiempo es algo que él buscaba o que muchas veces un investigador en filosofía, porque surge así, dependiendo de por dónde se mete uno? Yo creo que lo encontró. Yo creo que es algo que él fue encontrando y eso se nota en la evolución de... Yo no me centré en la evolución porque yo no hice un estudio histórico, sino sistemático, Vale. pero yo alcanzo a percibir que lo que hizo fue el descubrir la importancia, porque él considera, y yo estoy con él en eso, que hay una confusión entre deseos y bien. O sea, todo deseo tiende a un bien, pero el bien puede ser real o aparente. Entonces él dice, aquí hay una confusión, las personas están pensando que el bien es el deseo y hay deseos que no llevan a bienes reales y hay muchas vidas destrozadas o frustradas por deseos mal orientados, ¿no? Por eso el tema del conflicto, en eso también hay una influencia marxista, ¿no? La importancia del conflicto en la vida humana. Entonces él ve como el conflicto del deseo es un conflicto de bienes, ¿sí? Entonces él realmente su interés es más bien moral, ¿no? O sea, el bien, dónde está, cómo se encuentra, cómo se descubre, cómo se fundamenta. Y ahí descubre él, o sea, alcanza a analizar, también conociendo el emotivismo actual, que hay esa confusión. Entonces su idea es una formación de los deseos que permita integrar el deseo en la acción, pero un deseo educado. Vale. ¿Y cómo sería, nos puedes poner un ejemplo en la práctica para que lo vea un poco por la audiencia? ¿Cuál sería un ejemplo de un deseo educado? Supongo, ¿no? Sí. De una persona formarse, tener información de diferentes puntos de vista. No lo sé, si nos lo puedes explicar tú un poco Sí, más práctico.
Sí, por supuesto. Sí, o sea, un deseo educado, dice McIntyre, es un deseo que nos lleva a un bien, ¿sí? Que no es destructivo, que tiene en cuenta el bien común, ¿sí? Que está orientado por un fin virtuoso. O sea, de hecho, una de las claves de la educación, McIntyre maneja 7 claves para la educación de los deseos. No las pone en un manual así, clave 1, clave 2, clave... No, yo las pongo en la tesis así, pero él las va poniendo, ¿no? Y una de las claves que él funciona para la educación de los deseos es las virtudes, porque las virtudes marcan los fines de la acción, ¿sí? Entonces, quiero ser justo, quiero ser amable, quiero ser ordenado, ¿sí? Entonces, el fin es lo que se busca como un bien y entonces eso guía la acción, ¿no? Entonces, un deseo virtuoso, un deseo ordenado es aquel deseo que realmente contribuye al florecimiento humano de la persona. ¿Por qué? Porque lo hace ser mejor en cualquier ámbito humano, relacional, físico, intelectual, de cualquier ámbito. Es Vale, decir, es una persona que tiende al bien porque quiere, no porque está obligado. de acuerdo. Es muy útil, obviamente. Y entonces, una curiosidad que me surge es, cuando uno va, por ejemplo, a un aeropuerto, ¿no? Y vas a la sección de libros del aeropuerto, hay Sí, muchos libros de autoayuda, etcétera, etcétera, que es cuestionable o no, pero en lo que has comentado aquí me parece muy interesante porque am, entiendo también, en la investigación filosófica académica, a veces el lenguaje suele ser, imagino, complicado y solo los que estéis en el campo lo podéis entender, pero esto que estás comentando tendría una aplicación tan práctica, podría venir también a la gente que no sé si luego alguien lo tradució o lo bajó un poco a la tierra para convertirlo en un bestseller, igual que, por sí, ejemplo, está el libro Wayne Dyer, que tiene un libro que se llama Las zonas erróneas, ¿vale? sí, Un libro de ese tipo, no digo ni las mismas ideas, pero un libro que llega a la gente con esas sí, ideas para que la gente pues, lo pueda entender. No sé si sí. con él se hizo esto o luego algún otro escritor famoso se utilizó esas ideas de alguna manera para vender. Pues No, no sé. yo me apunto a hacerlo porque no está hecho. Ah, No mira. está hecho el trabajo. De hecho yo te comento, o sea, la sesión sobre los deseos humanos y su educación yo le estoy llamando una ética de ordenación de los deseos, ¿no? No una ética del deber, no una ética pragmática, no una ética racionalista, sino una ética que va a la persona completa con todo tipo de deseos racional, o sea, no una pugna entre deseos sensibles y deseos racionales, sino que toda la capacidad de libertad de la persona en armonía y unificada, por así decir, por bienes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que otras filosofías no han planteado esto. Y lo que dice McIntyre, yo te digo, lo he dado muchas veces ya desde que empecé el doctorado, yo creo que esta es la vez número 12, o sea, he sido así un poco intensa, pero me interesaba mucho conocer la reacción de las personas, el interés, me he ido apuntando las preguntas que hacían, los enfoques, también los rechazos, por así decir, Claro. más que rechazos, los cuestionamientos o las pegas, ¿no? Y bueno, me estoy haciendo como un diario de aprendizaje de las personas a las que les he dado las sesiones y te puedo decir que ha sido un tema de muchísimo interés existencial y que les ha hecho mucho sentido. ¿Por qué? Porque hay una educación muy fuerte en el deber, ¿sí? Yo le acabo de hacer una encuesta a mis alumnos la semana pasada, una en Google Forms a 80 jóvenes, y les hice 3 preguntas, pero una de ellas fue, si estás en un conflicto entre lo que deberías hacer y lo que quieres hacer, ¿qué eliges? ¿Lo que debes hacer o lo que quieres hacer? Y el 80% de los alumnos respondieron lo que debo hacer. Y se quedaron tan contentos, es decir, yo cumplo con mi deber, ¿no? Y les dije, bueno, yo también estoy de acuerdo con cumplir el deber, pero ¿les parece normal que no hagamos lo que queremos? Porque eso como que no es aspiracional, ¿no? Como que todos queremos hacer lo que queremos. Y a veces vivimos con un modo de comportarnos que es pobre, ¿sí? Entonces, eso no es una invitación a rebelarse al deber, ¿no? Ya, Definitivamente claro, no, claro. Mm. de ninguna manera, sino que hay muchos caminos para reconciliar. Es decir, o ese deber lo hago con libertad, o adquiero deberes que realmente quiero, pero no podemos ver normal el actuar en un porcentaje tan bajo desde la libertad, cuando es nuestra dimensión humana más noble, la que más nos hace felices. Por eso deseos y plenitud humana van de la mano, ¿no? Me estoy adelantando casi a la conclusión, pero ¿por qué es importante educar los deseos? Porque si los educas, eres más feliz, al fin y al cabo, ¿no? Porque eres más capaz de hacer todo lo que quieras, porque todo lo que quieres hacer
te lleva a la plenitud humana. Por eso tiene que estar educado el deseo, porque no es un deseo caprichoso, ¿no? Oye, pues yo lo que quiero es estar en la cama todos los días sin hacer nada. Bueno, ese no es un deseo educado. O sea, el deseo tiene que estar integrado en la acción, pero educadamente. No sé Vale. si más Sí, claro. sí, 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 sí. Se ve mucho más claro, se ve mucho más claro y, y por eso veo las implicaciones prácticas como si dijéramos, por eso me ha sorprendido que no haya, al ser un tema que si se baja un poco Sí, se a todo va el a llevar. mundo, puede llegar a mucha gente, ¿no? Si esto se Sí, convirtiera, no lo sí, sé, en un libro tal, por ejemplo, mira, me acuerdo, bueno, esto es un psicólogo, a Daniel Goleman, sí, este que sí, publicó el libro, ¿cómo se llamaba? La inteligencia emocional. No, sí, no lo sé, pero imagino que su investigación será un poco densa, pero cuando él hizo el bestseller, sí, lo hizo más así para que pudiera llegar a mucha gente y el libro se vendió muchísimo. Luego he correcto. intentado sacar otras partes, pero parece que no tanto. Pero bueno, entonces veo, sí, lo veo. Ese trabajo no está hecho y esas sesiones que yo he dado, porque se les ha dado a profesores, se les ha dado a alumnos de educación media, educación superior, formadores, o sea, filósofos, a mis colegas en la academia, o sea, se los ha dado mucha gente y siempre viene me dan la pregunta, oye, ¿qué puedo leer? Digo, pues o lees a McIntyre completo, o lees mi tesis doctoral que tiene casi 500 páginas, no te lo recomiendo, o me esperas a que yo lo sintetice, ¿no? Porque realmente no está. O sea, sí hay algunos autores, pocos, que hablan de la importancia del deseo, pero no te dicen bien a bien qué es, ni tampoco te dicen cómo, ¿sí? Entonces, creo que lo de McIntyre tiene una dimensión práctica súper rica, súper interesante, que no es profesionalizante, que es para la vida humana, ¿sí? Es decir, que es para cualquiera. Ya, la psicología lo puede tomar, desde luego, puede aportar mucho a la psicología y a las otras ciencias particulares, como ya te comenté, el campo de las motivaciones, etcétera, pero en sí, o sea, está pensado, y McIntyre eso quería, decía, o sea, él estaba cansado y está cansado como de las discusiones filosóficas tan especializadas que realmente no dice nada a la persona común, que es lo que interesa, ¿sí? Te refieres, no sé si te refieres a las discusiones académicas que son a veces muy etéreas sobre Sí, cosas muy puntuales de una definición o no sé qué, no a sé esas me cuánto. refiero, a esas me refiero, que son tan puntuales, detalles tan pequeños que pierdes la visión de conjunto y no sabes, ya es una cosa que sale del interés común y no aporta algo concreto y práctico a los seres humanos comunes, ¿no? Entonces, precisamente McIntyre pensaba eso, ¿no? Decía, yo quiero hablarle al ser humano común, ¿no? O sea, que la filosofía está, desde sus orígenes, está para dar respuesta al ser humano, Claro, no para darnos respuestas entre personas que hablamos de manera tecnificada y no llegamos a algo común, ¿no? claro. Entonces, sí. Pues me parece súper interesante y te animo a que esa idea, ¿no? Puede sacar Sí, te un libro agradezco la idea, ahí que la quién tengo, ahí sabe. está y me la alimentas, me gusta. Vale, vale, a lo mejor termina también en los aeropuertos. Bueno, y en cualquier librería hay un bestseller, ¿no? Ojalá, A sí. ver, vale, pues muy interesante entonces. Tú Ujú, trabajas en este tema y luego a la hora de terminar tu tesis, que sí, para la audiencia pondré el enlace en la nota del programa, como os he comentado antes, sí, am, después de terminar la tesis, am, di- ¿cómo lo haces? ¿Cierras un periodo en el que sí, digamos, porque entiendo que la filosofía es compleja? sí, Voy a poner un contraejemplo. Yo en química, en mi tesis, trabajé en un tema, ¿no? Y cerré la tesis y ese tema para mí se había acabado y empecé otro. Pero me da la sí, impresión, no sé si en el mundo de la filosofía el ajá, tema no se acaba. Luego se puede ya aportar o ir por un lado, por el otro, pero partiendo de la misma base de tema. Lo que quiero decir, si después de la tesis seguiste en esa línea de investigación con alguna variación o cambiaste completamente. sí, no. Mira, yo realmente soy muy apasionada de mi tema de tesis. Quizás si hubiera tenido una experiencia distinta en el desarrollo de la investigación, a lo mejor estaría ansiosa de decir qué bueno que ya se acabó para empezar otra cosa, pero yo me enamoré de mi tema. O sea, me enamoré de mi tema precisamente por ser tan existencial, tan amplio, tan conectado con ciencias particulares, tan vitales, como es las que ya mencionamos, educación, psicología, teorías de la motivación, empresa, ética profesional, etcétera, etcétera, virtudes, educación del carácter. Y yo la verdad es que lo que estoy con mucho interés es de exprimir esa tesis, ¿no? O sea, exprimir esa tesis. No me planteo cambiar el rumbo. Es posible, claro que sí. O sea, un investigador de filosofía puede después empezar otra línea. No es muy bien visto porque, pues, realmente avanzar en filosofía es muy lento.
Entonces, no te puedes dar el lujo de estar empezando algo tan nuevo cada vez porque es como que realmente la filosofía lo que es profundizar, ¿sí? Profundizar, profundizar, profundizar. Y no puedes profundizar cada tercer día porque eso lleva sopesar, ¿no? Sí, entiendo lo que quieres decir, pero como Sí, comentamos antes en el ejemplo, mi impresión, por otra parte, supongo que serán casos excepcionales, pero grandes filósofos de la historia, no vamos otra vez al caso de Wittgenstein, no sé sí, si Nietzsche, iban dando tumbos, que sí, imagino, no lo sé, pero también entiendo que a día de hoy, Wittgenstein pertenece a otra época, pero a día de hoy, no sé si uno de los problemas que hay también en relación a lo que comentas, que un filósofo académico que tenga que justificar, por ejemplo, sacar un paper al año para sí. justificar su investigación, etcétera, etcétera, tiene que estar siempre haciendo lo mismo para poder tener una productividad científica que al final es artificial. Porque Claro. Sí, bueno, habría que ver, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, al menos mi idea es nunca forzar mi orientación intelectual por el cumplimiento de un paper, ¿no? O sea, al menos es eso un es, voto muy, que muy de hecho importante. es Sí, una promesa total. que me he hecho a mí misma de decir, o sea, sí hay que producir, ni modo, ¿no? O sea, digo ni modo porque muchas veces tú sabes lo que es esto, digo, ¿para qué repito todo lo que ya tú has dicho en los podcasts? Pero sí yo quiero combinar esa necesidad esa meta que plantea el mundo de la investigación, de la producción, o sea, con una identificación auténtica de aquello que a mí me interesa y que considero valioso. Y creo que se puede hacer. Creo que se puede hacer porque puedes ver los dos ámbitos y decir, bueno, ¿qué de lo que ahora se busca, se pide, se lee, se califica bien, entra en lo que yo realmente tengo interés? Porque lo que yo no estoy dispuesta es hacer algo que no me interesa. Claro, claro, totalmente. Entonces, ahora, también hay que distinguir lo que decías, ¿no? O sea, hay que distinguir en lo que es dar tumbos de evolucionar. O sea, la evolución no solamente se ve bien, sino que es necesaria, ¿no? Porque sería muy raro estar en una idea dándole vueltas toda la vida. Pero esa idea lógicamente va a llevar a una evolución, como le pasó a Nietzsche, como le pasó al mismo McIntyre, como le pasó al mismo Aristóteles, pero tú dentro de esa evolución ves que esa evolución tiene una concordancia y un porqué, ¿no? Sabemos cómo McIntyre cuando evolucionó hacia Aristóteles fue porque descubrió algo y eso es una continuidad con lo anterior. O sea, eso es distinto a simplemente decir, pues, un capricho intelectual, ¿no? Ahora le pico. Que eso creo yo, si nos descuidamos, nos puede pasar por seguir lo que las indexadoras te piden, ¿no? Decir, oye, Claro, pues es ahora la justo, indexadora sí, exactamente. quiere esto, pues, o sea, como si yo fuera una máquina de ideas, ¿no? Un GPT Sí, humano. No, pues no, eso sí no. Eso correcto. es mal visto, ¿no? Decir, oye, ¿cómo, Sí. cómo, cómo en 2 años eres experto en un tema tan opuesto? O sea, hace un año eras experto en filosofía moral y ahora eres experto en, no sé, en botes marinos, no sé, por decir una cosa. Correcto, sí, 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 Eso sí, es muy entiendo raro, ¿no? perfectamente. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Entonces, a eso me refiero, pero evolución, desde luego, pero la evolución es comprensible. O sea, tú eres capaz, si tú ves a un autor un pensamiento, tú eres capaz de ver de dónde salió esa nueva idea, e incluso dices, oh, o sea, tiene sentido, ¿no? Por supuesto, y más un pensador filosófico, ¿no? O sea, que lo que hace es reconfigurar sus ideas. O sea, no es 2 más 2 4 y se acabó. O sea, no hay nada más que investigar, creo yo. Totalmente, totalmente. Es que yo tengo una mente más numérica a lo mejor y por eso, Sí, sí, sí. vale. Otra duda que se me ocurre aquí es, claro, a un pensador, un investigador filosófico tiene que dedicar, para poder entrar en profundidad en todas las ideas, tiene que dedicar gran cantidad de tiempo, Es correcto. pero lo que veo a veces, alcanzar la verdad, o no sé si se diría de esa manera, alcanzar el fondo de una investigación en filosofía, supongo que nunca se llega a un fondo, a un destino, etcétera. Entonces, por otra parte, la vida de una persona es finita. Quiero decir, un investigador en filosofía quizás empieza, imagínate, 25 años, hasta los Sí, 75 años investigando en filosofía, y entonces su filosofía, su investigación filosófica va a sí, llegar hasta que deje de investigar. Lo cual, lo que no sé si sucede, ¿vale? Es que luego otra persona coge el relevo, ¿no? Y dice, vale, yo voy a seguir esta línea porque sí, es una línea que tiene que ir siguiendo varias personas para poder llegar a ese fondo. es No sé correcto. si es un Sí, poco así. sí, esto es muy frecuente, de hecho sí. O sea, bueno, hay por ahí entre los investigadores, no sé si también en ciencia, supongo que sí, que dice así, ¿no? O sea, somos enanos en hombros de gigantes. O sea, nadie empezamos de cero, siempre empezamos con una tradición de todo lo que hay detrás. Y vemos investigadores actuales, me incluyo, que estamos haciendo algo con lo que otros ya hicieron.
¿sí? correcto. Entonces, claro, hay autores más privilegiados que otros porque fueron más conocidos, porque sus ideas son más sugestivas, porque son más sugerentes, porque son más actuales o lo que fuera, y quizás son más, pero vemos un Kant, como ha influido en la historia del pensamiento, vemos un Hume, o sea, Hume es un gran pensador que pensó sobre los deseos, ¿no? Y se hizo cuestionamientos interesantes sobre el deseo, que McIntyre está en desacuerdo, ¿no? Pero tiene partes que son muy interesantes y creo que yo muy acertadas, y otras en que cometió grandes errores. Y yo soy mucho de la idea, valga la redundancia, de que las ideas tienen consecuencias, ¿no? O sea, tienen muchas consecuencias y por eso importa trabajar en el mundo de las ideas. ¿Consecuencias en qué sentido? En Consecuencias que... en los estilos de vida, Vale, en los estilos de vida. O sea, vale, no es indiferente, o sea, no es indiferente cómo se piensa y cómo se piensa, cómo se conciben el obrar humano, la acción humana, porque eso tiene una consecuencia en la toma de decisiones, en nuestras motivaciones, en el sentido de la de vida, acuerdo, de acuerdo. Ujú. en el mal, o sea, no es simplemente una teoría que se queda ahí guardada, escrita, tal, sino que eso tiene una trascendencia en la acción humana y en el bien común, ¿no? Vale. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, a un investigador en física, un investigador en biología, va por las mañanas a investigar, investiga sus células, etcétera, y luego se va a las 7 de la tarde y desconecta. Pero un Claro. filósofo tiene que ser consecuente y siempre está ahí, ¿no? No Sí, sé, estás 24/7, es correcto. 24/7. Bueno, al menos por mi tema de investigación, yo, como te digo, soy muy o sea, mi tema de investigación me ha gustado mucho y es un tema que es muy existencial, ¿no? Desconozco cómo es la mente de un científico, matemático, quizás eso me lo puedes contar tú, de un químico, pero yo pensaría, puesto que la realidad tiene muchas puertas para acceder y creo que una Claro, puerta es la ciencia, ¿no? Una es la filosofía, pero otra es la ciencia también, otra es la historia, desde luego, otra es la ficción, es una manera también de entender la realidad o de interpretarla al menos, pero yo pensaría que un científico que tiene una esencia científica, yo creo que le marca su modo de ver el mundo, definitivamente. Yo sí, creo pensaría, que también, sí, sí, sí. sí, Pensándolo sí, por esa manera, también hay sí, muchas casuísticas, como comentas tú. Están los que son capaces de desconectar, los que no, los que lo viven más y menos, pero sí, creo que al final es muy sí. similar. Sí, Sí, pero efectivamente. definitivamente, bueno, al menos yo lo puedo decir por mi experiencia en humanidades, en filosofía, si te encuentras con una toneladas de información, de lecturas, de autores, que, bueno, para mí uno de los retos más pesados fue el inicio y el final, Ajá, ¿sí? O sea, arrancar y parar. Porque cuando tú arrancas es que encuentras, dices, de dónde? Es como, yo, bueno, así usando una metáfora, es como si tuvieras que hacer un vestido y tienes cientos de rollos de diversas telas, de distintos colores, de distintos materiales. Todo es tela, ya, pero no sé cómo vas a confeccionar el vestido ni qué telas vas a usar. Entonces yo al principio me encontré así, ¿no? Claro, está McIntyre, pero tienes que leer mucho más que McIntyre, ¿no? Entonces dices, ¿cómo acoto, no? Y aquellos que te truena la cabeza, ¿no? claro, Entonces claro. tienes que hacer tus tiempos, pues respetar tus tiempos de sueño y respetar y dedicarle muchísimo, bueno, al menos yo, eso hice, creo que es una metodología común, pues leer un montón. Claro. Pero leer con Ujú. cierta dirección, con cierta estructura, tomando notas, porque si no todo aquello se te pierde al momento en que ya no sabes dónde leíste qué ni quién lo dijo, ¿no? También tienes su riqueza porque terminas haciendo una síntesis personal, pero para una tesis eso no es suficiente porque tienes que citar, tienes que decir quién te heredó esa idea, ¿no? Ajá. ¿Y qué fue la parte, hablando de la metodología investigadora, qué fue lo que más te costó por lo que estás comentando tú? Has comentado que te costó empezar, Sí, y luego parar, pero en cuanto a la metodología, ¿te resultaba más fácil leer publicaciones a leer las fuentes de información o luego te costaba más escribirlas? ¿Qué fue lo que más te costó y lo que menos te costó en todo ese proceso? mira, lo que menos me costó fue leer y fichar, porque eso me estructuró, ¿sí? Sobre todo leer las obras de McIntyre y ficharlas de manera temática, a mí me estructuró mucho la mente para comprender las ideas principales de McIntyre, Ficharlas, perdona, Sandra, quieres decir clasificarlas. clasificarlas, vale. Sí, o sea, yo literal, o sea, hice fichas de trabajo en la computadora. Entonces, Ajá, bueno, claro, primero no sabía cómo clasificarlas porque la clasificación viene de los textos mismos. Entonces, yo empecé a leer, claro, los textos no están clasificados, ¿no? Simplemente son claro, textos. claro. Entonces, tú empiezas a leer y dices, bueno, pues está hablando mucho sobre el deseo y los afectos. Bueno, pues van fichas sobre el deseo y los afectos. Oye, está hablando mucho sobre los deseos y la virtud. Abrimos ficha nueva, temática,
deseos y virtud. Hoy está hablando mucho sobre los deseos y la narrativa, va una ficha nueva. Entonces, tiene que coincidir con el contenido de los textos. Entonces, tú lo vas desarrollando en ese momento. Esa parte para mí fue muy rica porque, te digo, conocí, me estructuró, lo entendí, ¿no? Ajá. Y me dio como una base sólida. ¿Sí? Esa parte, digamos, fue fácil, fue enriquecedora, la disfruté un montón y porque además es un camino como que sabes por dónde ir. Vale. No sé qué hacer, pero ahí está. ¿Sabes ¿Sí? por dónde ir? Porque te gustaba mucho el tema o porque tú, por haber trabajado en otros contextos, ya esa metodología de fichar la tenías muy bien desarrollada. Sí, yo pienso que yo la tenía desarrollada y porque finalmente una vez que sabes cómo hacer como dice el dicho, ¿no? Si haces un cesto, haces un ciento. O sea, una vez que sabes cómo fichar, puedes fichar lo que sea. Porque Vale, claro, sí requiere un trabajo intelectual, claro. pero finalmente es un trabajo receptivo. Tú estás recibiendo, y solo que esa recepción es una recepción ordenada. Tú dices, esto va para acá, esto va para acá. Entonces finalmente terminas haciendo como tu almacén, ¿no? Y una pregunta, en la práctica, ¿cómo lo hacías? ¿Te abrías un documento Word para cada una de esas fichas o Sí, era otro sistema? hice un documento Word porque terminé entendiendo que unas fichas eran muy largas, otras fichas eran muy pequeñas, el formato cuartilla luego no me combinaba bien cuando yo quería redactar y se me empalmaban los formatos, entonces era un archivo por tema, entonces yo tengo mi gran carpeta de fichas Macintosh, ¿sí? Primero empecé por tema y luego hice otro sistema de clasificación porque me volvía, o sea, yo no leí una vez las obras de Macintosh, las leí un montón de veces. Ya, claro. ¿No? Porque primero era ver por tema y luego ver por obra, y ahora tengo un archivo riquísimo que me ha servido, o sea, yo, bueno, cualquier investigador que esté empezando, se lo recomiendo al 100%, o sea, invierta mucho tiempo en conocer muy bien su tema y en depositar ese conocimiento en un lugar que él encuentre después. Ajá, claro. Sí, Y, y otra curiosidad, ¿esas fichas las tenías clasificadas dentro de esa carpeta, dentro de carpetas y subcarpetas, etcétera? sí, ¿O cómo lo tenías? Porque imagino que, claro, todas esas ideas estarían interconectadas entre todas ellas, una sí, estructura jerárquica de carpetas, no sí. sé, o luego a lo mejor dentro de cada nota perdón, o ficha, como comentas tú, apuntabas a qué otras notas estaban conectadas, no sé cómo lo hacías. Bueno, lo primero fue archivos limpios, ¿no? O sea, como te digo, temáticos, sin ninguna jerarquía aún, ¿sí? Una vez que yo sabía de qué hablaba McIntyre, fue la siguiente fase, decir, bueno, ahora cómo estructuro un posible índice de mi tesis. Ajá, El índice tiene que responder a lo que el autor que yo estoy investigando, ¿no? Respecto a mi tema, porque de McIntyre hay tesis doctorales por montones y muchísimos escritos secundarios sobre McIntyre de un montón de temas, filosofía política, sobre todo ética profesional, etcétera. Pero, pero una vez que yo tengo todo eso, entonces ya fue cuando vino una estructuración inicial. Decir, bueno, esta información, ¿cómo la podría estructurar de manera que tenga un sentido y una coherencia? ¿Va? Y entonces ya viene la jerarquización. Bueno, pues vamos a empezar por este tema. Primero voy a decir qué entiende McIntyre por deseo. Después, según lo que él aporta, yo hago la estructura. Y entonces vale, ya viene el orden, ¿sí? Y entonces vale, yo empiezo ya a redactar, que sepas que yo los primeros 3 años fue investigar, fichar, claro. hacer un posible índice que cambió 50 veces, o al menos modificado, Sí, eso es así. ¿no? O sea, al menos no cambió radicalmente, pero no tiene nada que ver el primero con el último. Bueno, algo sí. Y para empezar, que yo saqué el tema de la virtud, o sea, sí está mencionado el tema de la virtud, pero como una vía de educación al deseo. Ya no me meto a todo lo que podría haber dicho sobre eso. Y entonces, esos 3 primeros años, bueno, yo tuve la posibilidad de publicar dos papers durante ese tiempo, entonces ahí tuve la experiencia también ya de sacar 2 productos como ya pulidos, por así decir. Pero realmente, y eso sucedió así no fue planeado, pero así sucedió. O sea, yo la tesis completa la escribí el 4 año. O sea, del año 1 a 3 fue conocer, investigar, fichar, entender, bueno, mucho diálogo con mi asesora, desde Claro. luego, exponer el tema, recibir retroalimentación, Ajá. yo también misma ver cuál sería el enfoque que podía tomar. Y entonces yo ya, el 4 año, yo ya estaba, es que los dedos se me movían solos, ¿no? Obviamente, mientras tanto fui empezando a hacer notas, como te digo, pero ya una vez que yo tuve un poco más claro qué quería decir, entonces en un año escribí los 5 capítulos de la tesis. Wow. Se podría decir que debido al sistema de fichas que habías implementado, tú ya Sí, tenías dentro, no en tu memoria, ¿no? Pero a grandes rasgos tenías todas las ideas
Sí, más o menos claras y que por eso cuando te pones a escribir todo fluye. sí, es correcto, solo que la experiencia de la redacción es una experiencia complicada, Claro. complicada porque escribir es todo un reto, ¿no? O sea, es increíble. O sea, realmente te pone a prueba. Sí, bueno, pero es así. Eso, los doctorandos que estén escuchando ahora mismo este episodio, tomad nota, nunca mejor dicho, ¿vale? Porque, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que se lo deja para el final y que no toma notas, etcétera, etcétera. Pero bueno, también tienen que estar ahí los directores Bueno, pues para mí es recomendando. importante que la experiencia del doctorado fue una experiencia amigable, ¿sabes? Yo he tenido experiencias, o sea, ajenas, de gente que lo ha pasado muy mal en el doctorado, en muchos ámbitos, y yo estaba un poco como alerta, ¿no? Alerta a ese tipo de experiencias. Ujú. Quiero ser feliz Ujú, claro, claro, investigando. Y claro. entonces sí puse los medios para que pudiera ser, para que cuando llegara la fase de la escritura, tener un tiempo dentro de todo sereno. Un tiempo pesado sí fue un tiempo muy desgastante, muy pesado, pero sí te puedo decir que fue un tiempo sereno, en que además para mí la serenidad era muy importante para poder pensar. Yo no puedo pensar si no estoy serena, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. eso, o sea, justo el orden me jugó muy a favor. Yo no me podía fiar de la memoria porque yo creo que una investigación no es cuestión de memoria, sino de saber argumentar, de saber Correcto, cuáles son las mejores ideas, cuáles son las más relevantes, cómo son. correcto. O sea, hacer más explícito al autor, Claro. ¿sí? Y una curiosidad, has comentado exposiciones, em, saber exponer el tema. ¿Fuiste durante la tesis a algún congreso de Y filosofía? Porque tengo mucha curiosidad, no sé cómo son esos congresos. No, no lo te sé. invito a uno para que Sí, tienes que sí, estar, porque estás en este podcast, tienes que vivir esa experiencia. sí, Sí, totalmente. sí, tuve la oportunidad de estar en un congreso, dos congresos, bueno, un congreso en la Universidad de Notre Dame, en Ajá. Indiana, un congreso en la Universidad de Tilburg, en Holanda, en Netherlands, y un congreso en línea que originalmente iba a ser en Bérgamo, en el norte de Italia, Ujú. pero por motivos de COVID, pues no se pudo llevar a cabo presencialmente, era el peor de Ya, los momentos del COVID en Italia, entonces ese congreso se llevó a cabo en línea, pero pude hacer 3 ponencias, o sea, en cada uno de estos congresos pude hacer una ponencia y integrar el tema que estoy hablando. Y luego también tuve 2 estancias de investigación en la Universidad de Notre Dame, ¿sí? Entonces, en esas estancias de investigación coincidí con profesores de otras universidades, sobre todo de una universidad en Chile, que hacían exposiciones y se pulían mutuamente, entonces también pude exponer entre ellos y pues ahí te daban muy duro, ¿no? Porque era... Entonces, bueno, en un congreso en filosofía, nada, pues me imagino que es igual que en los de ciencia, expones tu tema, los demás te preguntan y luego, Mm, mm. bueno, no sé cómo es, Bueno, ¿no? yo ahí sí, sí, yo creo que hay de todo, creo que hay de todo, pero normalmente para mí un congreso de verdad, si voy yo, por ejemplo, a dar una charla, yo sé que no tengo la verdad absoluta, yo sé que soy un ignorante mayúsculo y Sí, entonces yo voy a intentar que los demás sepan lo que estamos haciendo y a aprender de los demás, que me den feedback y que todos correcto. construyamos algo, ¿no? Pero normalmente, por mi experiencia, muchas conferencias científicas son, llega uno, suelta su tema y se Sí. va. No, no lo entiendo, ¿no? Pero es más, yo creo que porque quizás en ciencia es más fácil, o esa impresión pues me da, el intentar entender lo que uno puede decir a través de un paper, porque como es un lenguaje técnico, Sí, 2 más 2 son 4, etcétera, pero en sí, filosofía quizás recibir la esencia de la investigación filosófica que está haciendo un sí, investigador filosófico es más difícil. Entonces lo que quiero decir con esto, que quizás los congresos deberían ser un sitio idóneo para que hubiera una comunicación directa, quizás no durante las charlas, uno cuenta su charla, pero luego en los coffee breaks y todo este sí, tipo de eventos, para que, como tú has comentado en esa estancia, hablar sí. con los demás, que donde quizás salen cosas, ¿no? Y bueno, yo he sido afortunada también porque los congresos que he asistido creo que son grupos de estudio muy serios. Yo pertenezco a la Sociedad Maquintariana, a dos Ajá. sociedades maquintarianas, ¿no? La Sociedad Anglosajona, que es la clásica, la más antigua, que está todavía los discípulos directos de McIntyre, o sea, ¿no? Y pertenezco a otra sociedad que se llama Asociación Iberoamericana Maquintariana, que está conformada por personas en España y Latinoamérica. Los congresos a los que he asistido, 2 de ellos, son de la Sociedad Maquintariana, que es un grupo de personas muy serias, muy intelectuales, muy abiertas al diálogo, que me han ayudado mucho, que me sugirieron bibliografía inicial, que me la compartieron. O sea, realmente he encontrado ahí un grupo de amigos mm, intelectuales, bueno, no sé cómo Genial. definirlos,
que estoy agradecidísima, ¿no? Entonces sí, efectivamente son congresos en que sí se ha prestado a hablar, a compartir, a preguntar. Me parece que como en todo en el mundo debe haber de todo, ¿no? Sí, claro, A mí me ha pasado una claro. cosa curiosa, te la comento de paso, que Ujú. ahora que ya he tenido pocas publicaciones, pero bueno, 2, 3 que tengo por ahí ya pues, publicadas, pues me han empezado a llegar algunas escritos, o sea, invitaciones, oye, ¿te gustaría colaborar y tal? Y bien, algunas que son buenas, ¿no? Y bien, estoy en eso, ¿no? Pero me han llegado 2 que son como una especie de bot, ¿no? Automático, que se ve que toma datos de las bases de datos de no sé dónde, y entonces te empieza a invitar a publicar, y entonces te metes a buscar de qué se trata, y perdón, pero son unas revistas malísimas, ¿no? Ya. Ujú. Entonces dices, qué pena, ¿no? Qué pena porque en todas partes, en todos los ámbitos humanos hay cosas mejores y peores. Y creo que en el Claro. ámbito de la investigación filosófica, desde luego debe haber grupos de investigación poco serios, Claro. definitivamente. Pero ahí Bueno, está el saber elegir, ¿no? Saber elegir dónde te vinculas. y en ciencia también. Yo creo que es común Con a todas razón. las áreas. Vale, Exacto. genial. Entonces, estábamos comentando, las partes que más te costaron de la tesis fue el comienzo y el final. Sí. Entonces, ¿por qué el final te costó tanto? ¿Por lo que estabas comentando de la escritura o fue el proceso de defensa o No, que... fíjate que sí, fue el proceso de preparar la defensa, porque yo cuando entregué a mi asesora, porque además mi asesora me dijo, no te voy a recibir capítulos parciales, o sea, me lo vas a entregar cuando esté impecable, esa fue la palabra. Wow. Entonces, bueno, yo me pegué un susto de miedo, ¿no? Obviamente ella me acompañó mucho en el proceso porque yo hablaba con ella, entonces decía, oye, voy así, yo le mostraba mi estructura, mis ideas, o sí, me suena bien, piensa en esto, ya realmente me dejaba hacer, pero me orientaba, ¿no? Pero sí, el capítulo tenía que ir, y yo decía, bueno, ¿y qué tal que todo está mal, no? Yo ya avancé un montón y lo que fuera. Entonces, realmente cuando envié mi primer capítulo, te voy a confesar que cuando me contestó relativamente muy, muy rápido, y yo me tardé 2 días en leer la respuesta. Entonces yo tenía muchísimo miedo. ¿Qué me va a decir? Porque es que si está mal, es que todo mi enfoque está mal, ¿no? O sea, ya era el primero y para mí era muy importante saber la ruta. Y entonces yo no me atrevía y no me atrevía y no me atrevía y decía, bueno, tienes que ser valiente, lo que sea será, ¿no? Y ya está, ni modo. Claro. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que leí pues, la valoración y fue una valoración muy positiva, ¿no? O sea, Ujú. finalmente es difícil uno mismo evaluarse porque uno se mete mucho en el tema, porque uno sabe cuánto se enredó y se desenredó, porque sabes todo lo que batallaste y te relees y te relees y ya no sabes, no sé, necesitas que alguien más te lea, ¿no? Claro. Entonces eso me dio un poco ya como de guía, de seguridad y también me dio mucha libertad porque ella nunca, o sea, nunca pretendió decir cómo tenía que ser, ¿no? Sino que más bien me fue dejando que yo me hiciera en el proceso, como dice, ¿no? Tú no haces la tesis, sino que la tesis te hace a ti. Y en mi caso sí creo que fue así, porque no, yo nunca Totalmente. tuve un dictado de cómo tenía que ser y pues ya está, ¿no? Y entonces, bueno, yo digamos que el proceso de escritura fue un proceso arduo porque es difícil, pero bueno, a mí me gusta mucho subir la montaña y yo digo, es como las montañas, o sea, tú vas de subida, te estás cansando, es difícil, pero tú sabes que estás avanzando y ahí está el camino. Ujú. Y ahí vas, y es difícil, pero ahí está el camino, ¿no? Pero cuando no hay camino, es horrible. Y para mí Claro. eso fue el preparar la defensa. No sabía cómo hacerle, porque imagínate que tú estás profundizando, 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 más, 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 y de repente te dicen todo eso en 25 minutos. Es que no sabes qué elegir. Claro. O sea, sientes que estás diciendo una tontería. Dices, es que lo que digo es que o sea, no amerita, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo. O sea, Es mi mente complicado. era demasiado, demasiado metida como para de repente sintetizar, ¿no? Claro. Entonces, esa parte la sufrí mucho, la sufrí mucho, pero ya Vaya. pasó. Ya pasó, vaya. Es curioso, pero bueno, los que estéis escuchando esto, que estéis con el doctorado, no os preocupéis. Siempre un poco de emoción en todas las fases, ¿eh? Sí, Pero esto es así y lo que sí que no va a pasar es que es un camino de rosas. Eso tampoco los que estéis empezando tal. Los que no, hayáis pasado la tesis ya lo sabéis, paciencia y trabajar y todo sale, ¿no? Muy exacto. bien. Y entonces luego ya, después de eso, seguiste tu carrera investigadora, como has comentado, sí, Sí, manteniéndote en esa línea. Y por conectar con el tema de la tesis, sí, ¿te has planteado o se te ha dado la situación relativamente inversa de ser tú ahora quien va a dirigir una tesis a una persona sí. o qué? Todavía no, bueno, más o menos, ¿no? Tengo Sí, una colega de Barcelona precisamente que me ha pedido ya un dictamen para su tesis doctoral. No es como asesora de tesis, sino son dictámenes sí, extras que piden algunas universidades. Entonces ella está por mandarme su tesis y le dije que con mucho gusto, ¿no? Después de todo lo que tantas personas, te confieso que cuando me lo pidió,
yo estaba inundada de trabajo, ¿no? Y Claro, yo decía, Dios mío, o sea, es que hacer un dictamen de una tesis, pero es que no puedes decir que no. O sea, ya, lo haces con gusto porque tú te sientes tan agradecido de todo lo que han hecho por ti. claro. Tuve gente que me revisó la tesis, que me la volvió a revisar, que mandó dictámenes, que aceptaron estar como sinodales, que se conectaron de Chile, que fueron de Madrid, que dedicaron un tiempo. O sea, cuando tú ves que hay personas realmente comprometidas con la investigación por vocación, o sea, Claro. les notas que te dan. Incluso tuve personas que me compartieron sus papers sin publicar Wow. fruto de estos congresos. Yo me aproximaba y tal, me decía, bueno, te comparto, no lo cites porque no está publicado. Y yo decía, qué generoso, ¿cómo me comparte un paper que cuesta tanto trabajo? Y me Sí. dice, ¿por Mm, qué? Porque realmente ves que hay un amor por el saber que no es egoísta, ¿no? Y que finalmente es de todos, el saber es de todos. genial. Entonces, sí, entonces ella me invitó a hacer, no me ha llegado la tesis todavía, pero me dijo que llegaría en septiembre, más o menos, septiembre, octubre, por el Ujú, verano, ¿no? Y luego también estoy asesorando disertaciones de una especialidad en antropología y ética. Y próximamente voy a empezar a asesorar tesis de maestrías, ujú. la maestría en filosofía de la universidad de donde yo soy egresada. Entonces, pero sí, sí sería mi interés ya cuando esté un poquito más preparada, entrar a dirigir una tesis, desde luego. Ajá. ¿Y ya tienes la idea preparada? O imagino, por lo que te ha pasado a ti, imagino que quizás no, porque igual que te pasó a ti, que fuiste con una idea a la que fue tu Sí, directora, ¿vale? Y luego, más o menos, entre las dos os aclarasteis, no sí. sé, ahí... Ah, Bueno, respecto a yo dirigir tesis, ¿cuál sería mi idea? sí, Bueno, sería más o menos de un área afín, ¿no? O claro. sea, ética antropológica, teoría de la acción, deseos, virtud, o sea, temas. De hecho, ahora que voy a empezar a colaborar en una maestría en filosofía, bueno, como profesora, bueno, hablaba yo con el director del programa y me decía, bueno, pues las personas que tengan interés en desarrollar como tesis de maestría estos temas y te elijan de asesora, pues bienvenida, ¿no? Entonces, Ujú, eso creo que es algo que hay que entrar en el terreno y ver cómo surge, porque dependería pues, de los alumnos que estén interesados en esos temas, ¿no? Creo que también como profesora despiertas el interés, ¿sí? Yo creo que cuando tú expones un tema y causa interés, pues las personas se lo cuestionan y dicen, bueno, me gustaría profundizar en eso, ¿no? claro. Pero eso está todavía por suceder. Muy bien, pues a ver la audiencia, a ver si a alguien le interesan estos temas Sí, y contacta a Sandra. Ahí tendréis sus datos en las notas del programa eso y quién gracias. sabe. Muy Exacto. bien. Eso sí, yo le dije al director del programa en Maestrías en Filosofía, le dije, por favor, si me contacto con algún alumno o me contactas con algún alumno para dirigir su tesis, por favor, solo te pido un requisito y es que sepa escribir. Uy, poca cosa, poca cosa. Y eso lo mismo hizo él, lo mismo, eso también levantó la cara y dijo, casi les estamos dando clases de redacción, porque ¿sabes qué pasa? O sea, expresar las ideas en cualquier área tiene su complejidad, pero revisar aparte la redacción, entonces no sabes si el problema es de redacción o de ideas. Efectivamente. Entonces, yo, o sea, yo te lo digo esto ya por experiencia como profesora con alumnos Ujú. de grado, eh, dices, es que es muy complicado, ¿no? O sea, es muy complicado porque no sabes si él los expresó bien o si eso es lo que realmente piensa, porque luego yo solía calificar mucho los trabajos escritos, los ensayos con mucho nivel de detalle, y cuando Ujú. iba con los alumnos le decía, mira, es que por esto, y ellos me decían, no, profesora, es que eso es lo que usted dice, es lo que yo estoy tratando de decir aquí. Le dije, no, es que tú dices otra cosa, no, es que lo que Mm, significa es eso. sí, Y dije, no, que había ahí una torre de Babel, y dije, no, esa metodología ya no funciona porque no hay capacidad de expresión escrita. Entonces, sí, sí, sí es un tema que yo no sabría manejar. es complicado, es complicado. Y además se pueden dar las dos cosas, Sí, que ni las ideas ni la... Pero bueno, también estamos ahí, los directores de tesis ahí para meter caña, como decimos en España, ¿no? Y tal. Yo ahí soy más partidario de que los doctorandos al principio pues, ujú, pues pongan todo lo posible, que bueno, esto también depende por del área, incluso los primeros años, aunque tengan sí, resultados parciales, vayan aquí y allá a hacer reuniones donde porque también se va viendo, porque es natural, hay gente que tiene más facilidad para la expresión, otros para las ideas, sí, etcétera, etcétera. sí, es correcto. Pero muy, muy interesante. Y una curiosidad, hay, esto es que la verdad que no sé si incluso en España se puede recibir, se puede aplicar a convocatorias de proyectos de investigación en filosofía, imagino, para, Sí, para desarrollar estos temas, ¿no? sí se puede. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, está la beca Fulbright en Estados Ajá, Unidos, que yo ahorita estoy preparando
bueno, los requisitos para poder aplicar. Y si tú presentas tu proyecto de investigación filosófico, quizá para ti es como, ¿y qué hace, no? Pero bueno, hay temas de investigación interesantes. Ahorita hay una profesora precisamente de Barcelona que estuvo en Harvard recientemente. Me compartió su proyecto de investigación muy interesante sobre el lenguaje de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un tema que tiene que ver con la filosofía, tal, con la moral. Y entonces presentas el proyecto y, bueno, si tiene todos los requisitos, pues te dan un financiamiento para que hagas tu postdoctorado o tu estancia de investigación. Sí, correcto. Y lo mismo en Alemania o en cualquier país. Digo. Vale, pues mucho suerte y ánimo. Sí. ¿Qué sería? ¿Un año, 2 años o cómo va? Bueno, la beca Fulbright lo que te pide es mínimo 3 meses. 3 meses. Ah, vale. Mínimo. Sí, es como sería como mínimo sin salir del país inclusive, o sea, estar ahí 100%. Y lo máximo, no me acuerdo si es 1 año o 2, ¿sí? En fin, yo según mis circunstancias del momento, o sea, no sé, digo, esto es apenas en proceso, porque es una beca que aplique, que se abre la convocatoria cada año, etcétera, y yo esperaría hasta el siguiente año, pero no sé, ya que llegue el momento definiría por cuánto tiempo sería el tiempo, Muy y bien. además quiero preparar el proyecto de investigación de aquí. Claro, que también lleva lo suyo. Sí, sí, Claro. sí. Muy bien. Y ya para ir terminando, te preguntaría, tú ya has hecho la tesis, eres profesora, estás dirigiendo, allí lo llamáis tesis de maestría, creo que también has Sí. dicho tesis de grado. Sí, hay una especialidad en antropología y ética de la cual yo he colaborado haciendo dirección de pequeños trabajos, yo le llamo, ¿no? Son sus pequeños escritos, ensayos de titulación, sí. Ajá. Entonces, para quienes están ahora mismo terminando el grado en humanidades o quizás en general, ¿qué consejo les darías si están pensando, creo que me metería a investigación en filosofía, pero no estoy seguro? ¿Qué les dirías? ¿Que se tiren a la piscina o que vean antes si hay agua o qué? Sí, primero que la piscina tenga agua, Vale. efectivamente. Bueno, quizás por mi propia historia personal, pero yo soy de la idea de que un poco de experiencia profesional previa al doctorado te da mucha más claridad, sobre todo si eres muy joven, o sea, si acabas de terminar el grado y todavía estás como un poco confundido, o sea, confundido respecto a realmente cuál línea quiero, si Claro. realmente quiero dedicar a la academia, a mí me parece que la experiencia profesional te da una madurez personal e intelectual para tomar una mejor decisión, porque la investigación es una carrera profesional muy específica. O sea, hace poco escuché a una persona, bueno, cuando yo estaba haciendo el doctorado, que me dijo, bueno, hizo un comentario, ¿no? Dijo, no, pues, qué bien, un doctorado, yo lo dejaría para cuando sea mayor, porque sería como mi hobby, ¿no? Y dije, es que no entiendo lo que es un doctorado, un doctorado no es un hobby, ¿no? Y esta es una profesión para ejercer durante tu vida productiva, ¿no? Entonces, creo que una persona que está terminando el grado, también creo que en España y en algunos países de Europa es un poquito distinto que en Latinoamérica, como que bueno, recientemente que estuve en España, le comenté a una persona, pues lo contenta que yo estaba con mi doctorado y se le abrieron mucho los ojos, ¿no? Y me dijeron, ¿de verdad estás tan contenta? Le digo, es que yo estoy fascinada, o sea, para mí me dijo, es que para mí ha sido un calvario, ¿no? Y dije, bueno, pero tú querías hacer el doctorado, o sea, ¿te interesa saber? ¿No? Y me dijo, bueno, es que hay que crecer, ¿no? Y yo dije, no, pues creo que no vas por buen camino. Sí. Vamos a los deseos, ¿no? O sea, este conflicto de deseos entre lo que yo quiero y quiere el otro, entre deseos inmediatos y deseos de largo plazo. Te lo iba a decir exactamente, que me he acordado del eje de tu trabajo. Sí, Efectivamente. Claro, es que por claro. ahí digo que tiene mucha aplicación existencial, ¿no? O sea, esos conflictos se resuelven yendo al fondo, o sea, ¿cuáles son mis motivaciones? Porque si no son mías, no me mueven. Y entonces el doctorado, o sea, yo creo que el doctorado no es para todos, es para los que quieren. Y yo creo que si quieres, pues te haces, ¿no? Te vas haciendo y el mismo andar. Ahora, si es lo tuyo y te gusta, es una experiencia fascinante. Yo es que no me alcanza el tiempo para leer todo lo que quiero leer y para mí es muy importante que la investigación pase hacia la docencia. O sea, en la universidad, al menos en el trabajo, sí está muy vinculado a la investigación. Nutrir la docencia con tu investigación. Claro. De Y es algo hecho, que he podido hacer. Ajá. sí. De hecho, muchas veces los mejores docentes, no en todas las asignaturas, pero en las que vienen de su investigación, son los mejores. Claro, es que tú te sientes en tu terreno, ¿no? Claro. Porque dices, esto es pan hecho en casa. O sea, eso es. Aquí está, esto nadie lo tiene. Y yo ahora lo digo con toda humildad porque todos me lo han dado, pero yo puedo decir, es que esto no está, o sea, no está escrito, no está, ¿no? Digo, yo tengo mis fuentes, no soy original en absoluto. Me he alimentado, pues eso, de McIntyre, de los clásicos, de la misma asesora de tesis que es especialista en el tema, de otros autores que han hecho algo,
pero yo te puedo decir que yo tengo una síntesis personal que me es muy valiosa, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, Sandra, ha sido muy interesante. Yo creo que a pesar de la complejidad del tema, que a mí me parece complejo, lo has transmitido bastante bien, Sí. ¿vale? Eh, Vuelvo a insistir que en la nota del programa dejaré todos los enlaces para que quien quiera profundizar pueda ir ahí a verlo, su tesis, las publicaciones, su página web, etcétera. Sí. Y bueno, y te animo a lo del libro, por último. Sí, gracias. No, me motivas porque es algo que tengo en la cabeza y creo que el haber platicado contigo hoy en este podcast me ayuda como estoy en el intento, como te decía, son muchos años de estar de una manera como muy especializada en el tema y ahorita mi reto es pues hacerlo de una manera más divulgativa, más cotidiana, más existencial, más conectada con las personas Claro, comunes y pues te agradezco porque creo que el hacer esto es un ensayo para totalmente. lograrlo, ¿no? Y perdón por las partes en que no fui tan clara, me No, no, queda no, no, no. de que hay una riqueza inmensa en el tema que no fui capaz de transmitir, pero bueno, el diálogo puede continuar y mis escritos, los escritos que ahora tengo son demasiado especializados, pero es con la idea de después poder hacer algo como lo que tú dices. Correcto, correcto. Pues muy bien, yo insisto, creo que ha quedado bastante claro para gente que está muy lejos del tema de la filosofía como yo. También hay que tener en cuenta la audiencia de este podcast normalmente también está preparada y creo que es importante abrirse a otros campos, no decir, no, yo es que como he estudiado X, solo puedo entender X. Hay muchas Sí, cosas súper interesantes en este correcto. mundo y Sí, también a veces la audiencia yo creo que tiene que hacer un poco esfuerzo sí, para aprender cosas, que no se lo den a uno masticado, como sí. pasa en TikTok, no sé, ¿vale? Sí, exacto, totalmente de ¿Eh? acuerdo. No, de hecho, yo he escuchado varios podcasts de los tuyos, ¿verdad? Los que tú has dirigido, y digo, wow, nunca me hubiera imaginado que esto fuera un tema de investigación y me ha parecido muy interesante, como dices tú, ¿no? O sea, Me te amplía. alegro. Sí, sí, Muy bien, Sandra. sí, Pues genial. muchísimas gracias. También manténnos al tanto de esas Sí, publicaciones para que sí. lo podamos saber. Y genial. Muchas gracias por haber venido y nada, y te deseamos lo mejor en todas tus investigaciones. Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias por la invitación, Horacio, y gracias a todos por escuchar. Chao. Hasta otra. Hasta luego. Bye, bye.